Para mí siempre es un honor, también el placer, el poder compartir la palabra de Dios, especialmente en esta mañana con los hermanos, hermanas panameños, me da el doble gozo. Entonces vamos a buscar el Nuevo Testamento, el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 14 al 16. El Nuevo Testamento, San Juan, capítulo 3, versículo 14 al 16. Si lo tienen, voy a leer. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Doy gracias al Señor. Pueden sentarse. Una mañana, hace aproximadamente 2000 años, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en un sitio, en una noche llegó un visitante muy importante y también renombre de la época de Jesucristo. Hoy falta del tiempo, aunque no he leído San Juan capítulo desde el versículo 1 completos. Dice que era un miembro muy importante en el tiempo de dinastía griega en Judea y luego Imperio Romano. En Israel había un parlamento regional, se llama Sanedrín. Sanedrín es un parlamento. Los rabinos dicen el origen de Sanedrín es los 70 ancianos en el tiempo de Moisés. Y el Moisés supuestamente llevaba el papel de presidente. Pero tiene un argumento histórico, solo los rabinos dicen así. Pues históricamente exactamente no podemos saber muy bien desde cuándo, pero cuando Judea, después de 70 años de transportación a Babilonia, cuando ellos regresaron a la tierra judea, desde aquel tiempo los israelitas comenzó a llamarse judíos, porque anteriormente Israel proviene del nombre del nieto de Abraham, Jacob. En los días finales de su vida, Dios cambió su nombre. Tú no serás llamado más Jacob, sino Israel, el que venció a Dios y también el que ganó favor de Dios. Pero Israel tenía 12 hijos. Aquellos 12 hijos llegaron a ser 12 jefes, 12 patriarcas de la nación Israel en el futuro. Cuando nosotros podemos llamar a Israel y sus habitantes israelitas, cuando el país de Israel está estructurado por 12 tribus completas, es Israel. Pero ¿qué pasa? El primer rey de Israel fue Saúl, pero no fue bueno, malo delante de Dios, fue desechado. Y luego Dios eligió uno de su vecino, era David, de la tribu Judá, de la casa de Isaí. David unificó el reino y luego su hijo Salomón edificó la casa para Dios. En la tercera generación, en el tiempo del nieto de David, el hijo de Salomón, Roboam. Pero Roboam lamentablemente no ha sido un buen rey. En su coronación, los ancianos de Israel, porque los israelitas así se manejaban, cada tribu tiene su representante llamado ancianos. Vinieron los ancianos y también los directivos muy importantes en la ceremonia de coronación. Entonces los ancianos tuvieron una súplica y petición al rey nuevo. Su majestad, su abuelo David ha sido un grandísimo y buen rey.
Su padre también ha sido buen rey, pero el pueblo tiene una petición. Estamos muy cansados físicamente, porque en el tiempo de Salomón hubo muchas obras, la edificación del templo y también del palacio, diferentes obras, hasta alguna laguna, estanques. El pueblo está muy cansado. La única petición que el pueblo tiene, nosotros quienes como representan al pueblo, denos un periodo de descanso y reposo. Era una petición razonable. Pero ¿qué pasa? Roboam es un junior, no es David, tampoco Salomón. ¿Qué pasa? No le pareció bien. ¿Cómo apenas yo fui coronado, yo soy rey de Israel, a mí me está pidiendo el permiso? No me parece muy bien. Entonces él se mete casa adentro, porque en casa adentro había otro comité de consejería formado por los muchachos quienes juntamente con Roboam crecieron, jóvenes contemporáneos. Entonces Roboam les transmite: los ancianos de Israel me piden permiso, supuestamente me quiere tener como un rey vegetal, no me parece bien. Pero los muchachos, ya que crecieron con Roboam, no conocen muy bien la vida. ¿Y qué pasa? No tiene por qué hacerle casos. Son ya ancianos, generación pasadas. Tú eres el rey, toma tu poder, demuestra tu poder. Y Roboam le pareció muy bien. ¿Y qué pasa? Roboam salió a recibir a los ancianos, dijo: el espesor de un dedo mío es más grueso que el espesor de cintura de mi padre. Si mi padre os hubiera castigado con azote, con látigo, yo con escorpiones, con víboras. Sin saber de qué estaba hablando. Entonces los ancianos dijeron: oye, hijo de David, ¿quién es David? Gobierna sobre tu casa, ya sobrado y demasiado. ¿Y qué pasa? Las 10 tribus de Israel se deciden a separarse de la gobernación de la casa de David. El reino se divide. Ellos se fueron al norte de Israel, en el lugar de Jerusalén, a un lugar Sequem. Ellos eligen, cambias por su nombre, Samaria. Samaria llegó a ser la capital del reino norte, se llama Reino Israel. Automáticamente el reino quedó afectado. El reino original, ya que las 10 tribus se fueron, comenzó a llamarse Reino Sur, Reino Judá. Pero Reino Judá, aún los hijos de David gobernaban. Así el reino se dividió. Pero menos de 300 años, un poco más de 200 años, Israel se corrompió. Ya que Israel, los reyes no eran hijos legítimos de David, son ocasionalistas, apoderados, los políticos. Muy pronto se apartaron de Dios y Dios les manda castigador, los asirios. Cuando llegaron los asirios, destruye el reino de Israel cae, todos los habitantes se llevaron a Asiria. Y luego de aquel tiempo hasta la fecha de hoy, las tribus de Israel que fueron llevados a Asiria no se regresaron. Más allá de Asiria avanzaron más, empezaron a ser absorbidos y mezclados. Actualmente ni los descendientes de ellos se saben que son descendientes israelitas. Llegaron a ser gentiles. Después de unos casi 200 años, reino Judá tampoco duró. Igual que reino Israel, reino Judá también se corrompió, no guardó pacto de la ley de Moisés que había establecido. Dios los manda, los castigadores, los babilonios. Encabezado por el gran rey Nabucodonosor, llegan los babilonios. Destruye el templo, el muro,
el muro de Jerusalén cayó, el templo fue destruido, todos los mobiliarios, utensilios del templo fueron llevados a Babilonia. En aquel momento de asolación, el núcleo del templo, el arca del pacto, fue extraviado. Hasta fecha de hoy no se encuentra. Entonces ellos fueron llevados, pero los que fueron llevados, la mayoría son de tribu Judá, tribu Benjamín. Después de 70 años de cautiverios, Dios se acordó del pacto que había establecido con el siervo de David. Levanta un rey perso, milagrosamente un rey perso da una orden, que los judíos pueden regresar a su territorio antiguo, a Judea. Así la tribu Judá, tribu Benjamín, después de 70 años se regresaron a la Judea. Desde aquel tiempo nunca más fueron llamados israelitas. Hasta la fecha de hoy, judíos. Porque la mayoría de ellos eran de la tribu Judá. ¿Qué pasa? Después del retorno a Judea, no duró mucho tiempo. Otra vez no guardaron el pacto. Dios los manda otros castigadores, los griegos. Llega el gran rey Alejandro Magno a Jerusalén. Entonces Judea cae bajo potestad de los griegos. Entonces en Judea hubo cerca de 200 años de dinastía griegas. ¿Qué sucede? A Judea sucede helenización, mezcla de cultura con la cultura griega, mezcla de religión con mitología griegas. En aquel tiempo de transición, en el pueblo Judá se forman 4 agrupaciones religiosas muy celosas: saduceos, fariseos, también esenios, celote, hasta el tiempo de Jesucristo. ¿Qué pasa? Desde el tiempo de la dinastía griega, ya que Judea llegó a ser colonia griega, pero en algunos sentidos, y los griegos reconocieron, dieron libertad, había, un gobierno, un parlamento autónomo regional, formado por Sanedrín. Sanedrín formados, puede por favor proyectar el dibujo de Sanedrín. Sanedrín está formado por 70 miembros, aquí se ve muy bien, ahí está. Sanedrín está formado por 70 miembros, son 70 ancianos, 70 representantes de diferentes regiones de Judea. Entonces el presidente es el sumo sacerdote. Es un dibujo que se demuestra muy bien una asamblea de Sanedrín. El número 1 es el presidente, sumo sacerdotes. Número 2 y 3, 35, total 70 miembros de Sanedrín. No veo bien, el número del medio es el acusado. Y también atrás 2 personas sentados, son 2 secretarios. Se demuestra muy bien al momento de ejecutar un juicio como tribunal, porque Sanedrín llevaba función de tribunal supremo del tiempo de Cristo. Ellos trataron de diferentes asuntos sobre la ley de Moisés y Torah, acusación sobre violaciones de algunas costumbres, leyes judías. Pero ¿qué pasa? No tenía poder para ejecutar la penalidad, solo pudieron sentenciarlos. Nicodemo era un miembro de Sanedrín, uno de los 70 representantes de Judea. Entonces eres llamado rabino, gran maestros. Maestro de Israel, seguramente en su región, cada sábado en sinagoga él compartía la palabra de Dios. Y también eres fariseos. Entonces una de agrupación más poderosa del tiempo de Cristo,
agrupación religiosa más poderosa y predominantes. Eres miembro fariseo, eres rabino, eres uno de 70 representantes de Judeas. Pero es muy, muy interesante. Este hombre en una noche visitó a Jesucristo. ¿Por qué en una noche vino a Jesucristo? Porque Sanedrín oficialmente tomó una decisión y señaló que Jesús de Nazaret es hereje. Entonces Jesús de Nazaret en su época ha sido señalado hereje. ¿Cómo un miembro de Sanedrín puede acercarse a un hereje para aprender? ¿Qué pasa? Nicodemo en una noche preso visitó a Jesucristo. Además su nombre Nicodemo en sí es un nombre de gran significado. Nico es triunfante, victorioso. Demo es griego, pueblo. Por eso la palabra democracia proviene de la palabra griega. Demo es el pueblo. Nicodemo, ¿qué significa? Triunfante o victorioso del pueblo. Seguramente eres de una familia del grupo élite de Judea. Pues cuando él nació, su padre puso por su nombre, gran nombre. Tú eres triunfante, victorioso del pueblo, élite de élite, y creció, recibió formación de fariseos, llegó a ser uno de 70 representantes de Israel. Imagínense. Ahora podemos entender el trasfondo bíblico. ¿Por qué Nicodemo en una noche vino a Jesús? Porque en el día no. Tenía miedo de la mirada del pueblo. Porque el pueblo, ya Sanedrín, el parlamento de Israel, señaló, eres secta, eres hereje. Pero ¿por qué en la noche él buscó a Jesús? Porque era un hombre sediento. A pesar que él estaba formado por la enseñanza farisaicas, los fariseos creen la Torah escrita, o sea, el Pentateuco escritos y también Torah oral. Aparte de los mandamientos escritos, creen que Moisés había traído diferentes mandamientos orales. Por lo tanto, los fariseos les importaban exégesis de sus maestros rabinos. Pues, aparte de Pentateucos, libros de interpretación de sus ancianos, y creen vida eterna, juicio eterno, vida eternas, creen inmortalidad, creen los ángeles. Pero ¿cuál es el núcleo de enseñanza de los fariseos? Tú debes tratar de cumplir la ley de Moisés. Y también, no solamente Torah escrita, Torah oral, interpretación de nuestros ancianos. Gradualmente, poco a poco, tratar a alcanzar a la perfección. Tratar de alcanzar a la santidad. Y tal vez Dios te puede conceder, y Dios te puede permitir la vida eterna. Si Nicodemo hubiese estado seguro, convencido del rabinismo, en la noche no iba a buscar a Jesucristo. Seguramente él tuvo algunas oportunidades cuando Jesús en el día predicaba en alguna llanura, algún campo, desde la distancia, desde lejos oír a Jesús. Y también, y tal vez se presenció al momento que Jesús hacía prodigios y milagros, como sanaba a los enfermos. Su corazón profundamente estaba conmovido. Desde su corazón, entre los 70 miembros de Sanedrín, había algunos, aunque la postura oficial de Sanedrín señaló a Jesús hereje, pero poco porcentaje de ellos, hombre muy piadoso, que estaba muy conmovido, creían que este hombre haya venido del cielo. Nicodemo era uno de ellos. Pues en la noche se acercó a Jesucristo. Le dijo, maestro. Él mismo siendo un maestro reconocido de Israel, representa una región de Judea,
¿Cómo saluda a un muchacho que humanamente apenas tendría cerca de 30 años de edad, Nicodemo siendo un anciano por lo menos de 70 años de edad? A un muchacho que tiene edad menor que edad de tal vez hijo de Nicodemo, le saludó: maestro, sabemos que tú has venido del cielo, sino todo lo que tú haces, todo lo que tú hablas no puede hacer si Dios no está con él. Entonces Nicodemo, aunque es muy simple, pero confesó su fe. Yo sé, aunque Sanedrín habla mal de ti, yo también soy miembro de Sanedrín, yo creo. Tú has venido del cielo. Yo no sé exactamente, ¿eres profeta o más que profeta? ¿O eres el profeta de la profecía? Yo no sé, pero estoy seguro que tú has venido del cielo. Porque él mismo siendo gran orador, Nicodemo es orador, excelente orador. Imagínense, cuántos discursos tan excelentes Nicodemo haya escuchado. Muchas veces. Pero cuando Nicodemo escuchó a Jesús, él en su cual sintió, él tiene un poder inexplicable. Jesús no es un excelente orador, no es una persona que habla tan excelente, pero su palabra sencilla, pero profunda, tenía gran poder. Dios está con él. Si Dios no está con él, jamás puede hablar así. Si no está con él, jamás todo lo que puede hacer. Por eso vino a Jesús. Cuando Jesús escuchó a Nicodemo, no quiso perder más tiempo, porque él leyó al corazón de Nicodemo su alma sedienta. Entonces él queriendo acordar, directamente digo: de cierto te digo, Nicodemo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esta palabra para Nicodemo fue como un balde de agua helada, porque Nicodemo tiene formación por el rabinismo. ¿Qué es el rabinismo? Poco a poco, parcialmente, gradualmente, cumpliendo cada mandamiento, cada enseñanza de anciano, tratar de alcanzar la perfección. Pero ¿qué pasa? Jesús habló de un nacimiento. Sobre el nacimiento vamos a pensar. Un feto alrededor de 8 meses debe estar en el vientre de su madre, pero el parto sucede en un momento. Entonces Jesucristo le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Para nosotros es una palabra tan bendita, pero para Nicodemo no fue así. ¿Cómo? ¿Qué dijo? Nacer de nuevo era un concepto totalmente novedoso que por primera vez se escuchó. En el rabinismo no hay renacimientos, siempre habla del esfuerzo y afán, poco a poco tratar de alcanzar. ¿Cómo yo si no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios? ¿Qué significa esto? Se confundió. Maestro, ¿acaso un hombre siendo viejo puede nacer segunda vez? ¿Cómo interpreto la palabra espiritual de Cristo físicamente? Entonces no entendió el lenguaje del Cristo. Maestro, y me da pena, pero tengo que decirles: maestro, un hombre como yo, siendo viejo, ¿puede entrar la segunda vez al vientre de madre y nacer? Tal vez en aquel tiempo madre Nicodemo ya no estaba viva. Aunque estuviese viva, qué pobrecita, porque su hijo es mucho más grande que su madre. Maestro, un hombre siendo viejo puede entrar en el vientre de su madre y nacer de nuevo. Jesús lo vio, no entendió el lenguaje de Cristo. Entonces le explicó un poco más sencillamente: de cierto te digo, el que
no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar al reino de Dios. Ya Nicodemo se confundió más. Entonces, nacer del Espíritu, allí con la letra mayúscula, es obvio que no es nuestro espíritu, sino del Espíritu de Dios. Tiene que nacer del Espíritu Santo. ¿Cómo? Nicodemo no pudo entender este concepto. Entonces Jesús le dijo, tú siendo maestro de Israel, ¿no entiende esto? Para Cristo es un tema básico, pero para Nicodemo, quien es uno de 70 maestros representantes de Israel, el lenguaje de Cristo totalmente incomprensible. Tú siendo maestro de Israel, ¿no entiende esto? Nicodemo, lo que es nacido de carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. O sea, el nacer del nuevo no se dirige a carne y sangre, sino a su Espíritu. Pero aún Nicodemo no le pudo entender. ¿Cómo puede hacerse esto? Nicodemo, no te maravilles que os es necesario nacer de nuevo. Jesucristo, mientras tanto que hablaba con Nicodemo, no lo despreció, ni siquiera le tomó en poco, vio su nivel tan bajo espiritualmente, buscó una manera más efectiva para que Nicodemo pudiera entender el concepto del nacer de nuevo. Nicodemo, tú oye el sonido del viento, ¿cierto? Sí, Señor. ¿Puedo agarrarlo? No. ¿Puedes saber en qué momento viene, de dónde viene? No. ¿En qué momento se va hacia donde tú sabes? Yo no sé. Pero ¿existe el viento o no? Sí existe. Así son todos los que son nacidos de nuevos. Aunque tú humanamente no puedes entender, según la lógica humana no puede entender, pero sí existe. Aún Nicodemo no lo entendió. Entonces Cristo pensó, ay, Nicodemo, aunque te he dicho cosas terrenales, o sea, cosa que puede suceder en esta tierra, no me entiendes. Si yo te dijera cosas de celestiales, ¿cómo podrías entender? Aunque un tema tan básico te explico, aunque tú no puedes entender, en esta tierra existe el hecho de nacer de nuevo. Un hombre puede nacer segunda vez por el Espíritu Santo. Nicodemo no lo entendió. No, maestro. Tal vez por su orgullo. Ya no le puedo preguntar más, pero no voy a preguntarle más y luego me va a menospreciar. Entonces, no entiende esto. Ay, me da pena de decirle, pero en realidad no entiendo. ¿Cómo un hombre, una persona imperfecta, puede nacer repentinamente una persona perfecta? Como una persona pecadora, porque es el hijo de Adán, desde cuando nacimiento está destituido de la gloria de Dios, puede nacer una persona justa. Yo no puedo entender. Toda la vida tiene que esforzar para que gradualmente, despacio, uno por uno cumpliendo, tal vez algún día alcance a la perfección. El número de mandamientos de Moisés son 613. Entre los 613 mandamientos, los 10 mandamientos principales escritos son 10. Aparte de los 10 mandamientos escritos, muchos mandamientos orales, total son 613 mandamientos. Entonces los 613 mandamientos como si fuera escalones. Los 613 escalones, cada cual tú pisa bien, sin tropezarte, caerte, pisa bien, cumple bien, alcanza la puerta del cielo. Pero ¿qué pasa? Ningún ser humano a la vez sobre los 613 mandamientos puede ser perfectos.
Pero Nicodemo, por eso cuando le escuchó, no es cosa dura, yo no puedo entender cómo una persona imperfecta puede nacer, de repente puede nacer en una persona perfecta. Cómo una persona bíblicamente, teológicamente, ante Dios es pecadora, puede nacer en una persona justa, yo no puedo entender. Entonces Jesús le miró. Por eso hoy yo he citado el texto principal. Pero Jesús vio que Nicodemo es maestro de Israel, por lo menos sobre el Pentateuco. 5 libros de Moisés, es un experto. Entonces le pregunta, versículo 14, ¿y cómo Moisés levantó la serpiente en el desierto? Nicodemo, bueno, está bien, vamos a cambiar el tema. Pero por lo menos tú conoces la historia de la serpiente de bronce que Moisés levantó en el desierto. Ah, en eso sí, es mi especialidad. ¿Cuántas veces que prediqué? Yo sé muy bien. ¿Qué ha sucedido? Vamos a ver el libro de Números capítulo 24, versículo 4 al 9. Es la historia que Jesús citó. El Antiguo Testamento, Número capítulo 21, versículo 4 al 9. ¿Puede proyectarlo, por favor? Números capítulo 21, versículo 4 al 9. Dice así: después partieron del monte del Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Se desanimó el pueblo por el camino y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo. Y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuera mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Ya un acontecimiento misterioso. Los israelitas, luego de salir de la tierra de Egipto, se quejaron por el camino. Hablaron mal contra Jehová, contra Moisés. No nos gusta esto, de verdad. Ya estamos hartos. Desde cuando salimos de ahí, siempre a los lugares que nosotros no queremos. Pero ¿hasta qué grado de rebeldía? Hasta hablar mal de Jehová, hablar mal de Moisés, hablar mal de salvación de Jehová. El pecado era muy grande. ¿Qué pasó? Dios ya se manifestó el pecado, la paga del pecado es la muerte. Dios les mandó las serpientes ardientes. ¿Por qué es ardientes? Cuando sea picada, produce mucha calentura, luego se muere en dolor. Pero serpiente ardiente, además se brinca muchos metros, también llamadas serpientes voladoras. Vinieron muchas serpientes ardientes, comenzaron a picar a los israelitas al principio por nuestra naturaleza. Queremos tomarlo como coincidencia, nada más que no, eso no es castigo de Dios, casualidad. Casualmente hemos entrado en una zona, pero para poder decírselo así, eran demasiadas serpientes ardientes, muchos pueblos estaban muriéndose. En el corazón de ellos percibieron, es el castigo. Se acercaron a Moisés: Moisés, Señor Moisés, hemos pecado contra Jehová, hemos pecado contra ti, estamos arrepentimiento. Ya aquí podemos los pasos: el pecado y luego el castigo, ahora el arrepentimiento. Pero el pueblo suplica a Moisés, ruega a Jehová que
quite de nosotros estas serpientes ardientes. Ya aquí podemos ver cuál es el problema del ser humano. El problema del ser humano es tener su propio concepto, propia opinión y preconcepto y prejuicio. O sea, ellos dijeron, estamos arrepentidos, hasta ahí está bien. Pero ¿qué pide? Que quite de nosotros estas serpientes ardientes. En aquel tiempo, para el pueblo de Israel, ¿qué era la salvación? El problema, la causa se ha quitado. Cuando la circunstancia que me fastidia, me condena, me seduce, me causa problema, se vaya de mí. Entonces voy a creer, soy limpio, soy salvo. Se ha quitado de nosotros. Moisés le pareció bien. Oró a Jehová, pueblo, está arrepentido, Padre, como tú sabes muy bien de tú los servís, pero tú los amas, ya están arrepentidos, por favor, que quite de nosotros estas serpientes ardientes. Y Dios contestó. Aquí podemos ver dos conceptos distintos sobre la salvación. De parte de los humanos, la tentación, la seducción, el problema, la mala circunstancia se vaya de nosotros. Así oraron y Dios como contestó, Moisés, hazte una serpiente de bronce. El pueblo pidieron que se quitara toda la serpiente, pero según Dios la salvación, agregar una serpiente más. ¿Cómo? Oh Señor mío, el pueblo ninguna serpiente quiere. Te pedí que quitara toda la serpiente, pero tú me das una serpiente más. No, me van a apedrear con un pedazo de bronce. Hazte una serpiente y luego colgará sobre una asta y levantará. Y después anunciar al pueblo, todos los que fueron mordidos, mírala, Jehová dijo, vivirá. Y Moisés dijo, no, yo no voy a anunciar al pueblo, me van a apedrear, me van a decir que soy ya viejo, mal de cabeza, me padece demencia. Mira, ante el veneno de la serpiente venenosa, antes de que se quite toda la serpiente, tú me mandas a hacer una serpiente más de bronce y colocarla en la punta de un palo, levantarla, luego anunciar al pueblo, todos los que fueron mordidos, míranla, Jehová dijo, vivirán, nadie me va a creer. Por eso me dice algunos de ellos, loco, viejo, me dice. Ahí podemos ver dos conceptos que se chocan. El concepto de la salvación nuestra, que se vayan el problema, se vaya la circunstancia, se vaya mi debilidad. Si se va de mí toda la debilidad mía, yo voy a creer, soy renacido, soy perfecto, soy justificado. Pero aún en mi cuerpo veo debilidades. ¿Qué clase de perfecto soy? No. ¿Qué clase de limpio soy? ¿Qué clase de justificado soy? Soy uno de peor pecador, hipócrita. Según mi punto de vista. Nosotros ¿qué buscamos? Una salvación que no existe. Una salvación que ni Dios permite. ¿Qué clase de salvación queremos? En el lugar de creer la Biblia, creemos mitologías. ¿Cuál mitología? Me esfuerzo mucho, me afano mucho, algún día voy a ser nacido de una persona de otra condición, nunca voy a fallar, nunca voy a tener defecto, nunca voy a tener debilidad, nunca voy a caerme en algunas tentaciones, entonces me voy a creer santo y justo. Tal clase de justo, tal clase de santo, no hay ni aún uno. Alguien dijera, sin Cristo,
Sin Cristo yo soy perfecto. Sin Cristo yo soy limpio. Sin Cristo yo no tengo pecado. Eres mentiroso. Porque todos los hijos de Adán, desde cuando nacimiento, quieran o no quieran, están destituidos de la gloria de Dios. Pero nosotros, ¿qué clase de salvación esperamos? Se vayan todo, mis debilidades, mis errores, mis faltas. Entonces voy a creer que soy salvo, voy a creer que soy limpio. Por eso les cuesta mucho trabajo en creer, soy limpio, soy justificado, porque en mí veo aún mis debilidades. Pero ¿qué pasa? El concepto de la salvación de Dios es muy distinto. Cuando Moisés acabó de pedirle, el pueblo me dijeron, yo estoy de acuerdo, que quite de mí estas malditas serpientes, oh Jehová. Moisés, hazte una serpiente de bronce, colócala sobre una asta, levántala. Todos los que fueron mordidos, vivirán. Nada le pareció bien. Pero imagínense, todo el proceso, Moisés debe traer un pedazo de bronce, luego meterlo en un horno con una pinza agarrando, sacarlo, martillarlo. Es muchas veces repetidamente. Entonces una masa de bronce se pone rojo y luego martillando comienza a transfigurarlo. Mientras que Moisés 100 veces, tal vez más de 100 veces, al martillar un pedazo de bronce, le viene un entendimiento. Serpiente castigada, serpiente juzgada, serpiente castigada, serpiente juzgada. Porque bíblicamente el metal bronce representa el juicio. Por eso el altar del holocausto del tabernáculo también estaba hecho de bronce. Serpiente maldita, serpiente castigada, serpiente juzgada. Luego Dios dijo, colócala sobre un asta, levántala según el concepto de la ley mosaica. Todo aquel que sea colgado, maldito está por Jehová. Está escrito. Entonces, ¿qué pasa? Maldición contra serpiente, maldición, 100 veces maldición. Luego sobre un asta coloca levantarlo, según el concepto de la ley mosaica. Todo aquel que es colgado en un madero, maldito está por Jehová. Serpiente maldita, serpiente está maldita, serpiente está castigada, serpiente símbolo de la maldición. ¿Qué pasa? Los israelitas, al verlas, son hebreos, entienden esa filosofía, tradición hebrea. Bronce, serpiente de bronce, sobre una asta, sobre un palo, serpiente maldecida, serpiente está maldita, serpiente maldecida. Todo aquel que mirara a ella, en el lugar que ellos pidieron que se quitaran toda la serpiente, en esa mirada, a los obedientes que obedecían para mirarla, Dios a ellos daba la antitoxina. Mientras que miraba misteriosamente, mientras que mantenía mirada puesta en la serpiente del bronce, misteriosamente en el corazón, en el cuerpo de cada obediente se producía anticuerpo, antitoxina. ¿Qué sucede? El concepto de la salvación de Israel se quiten. El concepto de la salvación de Jehová, darle antitoxina, anticuerpo. Aún están serpiente, aún te pueden picar, aún te pueden asustar, aún te pueden espantar, pero no tiene poder vigente
está juzgado y quebrado. Entonces, el dibujo, por favor, el dibujo de serpiente colgada en el desierto. Miren, el pueblo quería la circunstancia sea quitada, la serpiente sea quitada. Dios que dice, déjelo, tengo un plan, déjela. Hasta Satanás, hasta un tiempo Dios lo mantiene en esa tierra, está bajo un plan. Déjela que engañe, déjela que pique, déjela que moleste. Todos los desobedientes de santo evangelio será juzgado, pero quien quiera que se regresa a mí, me obedece, será salvado. Él, aunque está en contra de mí, está bajo mi poder. Déjenle las serpientes que les piquen, les muerdan, les causa dolor, pero entienda, para aquellos obedientes que vieron la serpiente de bronce, ya se produjo en ellos la antitoxina. ¿Qué sucedía? Puede causar dolor, aún causa a quien ya había mirado, puede dolor, puede causar susto, puede causar tristeza, pero nada más que sensación, nada más que sentimiento falso. En realidad no tiene ningún poder vigente porque está caducado, está bajo el juicio de Dios. Para terminar, Jesucristo citó esa historia para ayudar a Nicodemo porque lo vio de poco entendimientos. Vamos a ver San Juan capítulo 3 para terminar. San Juan capítulo 3, versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Nicodemo, por lo menos tú la historia de serpiente de bronce saben. Eso sí, ahora por fin algo que yo sé me está mencionando. Yo sé muy bien. Nicodemo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, ya Nicodemo es un experto, sabe muy bien, cuando vieron, se les produjo antitoxina. De la misma manera, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que, en el que fuerte, en el que cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Nicodemo, según tu punto de vista, eres imperfecto, eres débil, eres pecador, pero como Moisés levantó la serpiente en el desierto, Jesús le dio una palabra profética, le enseñó de qué manera Jesús iba a ser ejecutado. El Hijo del Hombre será levantado de la tierra. Tiene doble significado: ser levantado, ser colgado en la cruz en el primer lugar, ser resucitado en segundo lugar, en el tercer ser ascendido al cielo. Así es necesario, el Hijo del Hombre sea levantado, pero hay una diferencia. Anteriormente, todo aquel que mirare, dijo. Todo lo que miraron, vivieron. Ahora, todo aquel que cree en Él. Cree. El Hijo de Dios se colgó en la cruz por Dios para redimir nuestro pecado, para pagar. ¿Cuánto pecado Cristo redimió? Todo, dice la Biblia. Colosenses capítulo 2, perdonándoos todos los pecados, dices. Cualquiera persona que se acerque al pie de la cruz, cuando vemos hacia arriba, vemos Jesús sangriento. Cada gota de sangre con chorro llega hasta su planta de pie, tal vez un dedo, comienza a gotear. Miramos, yo desde abajo cuando lo miro, seguramente la gota de sangre cae sobre mi ojo, mi nariz y mi boca. Señor, ¿por qué tú, siendo santo de Dios,
justo de Dios en el lugar de maldición. Señor, tú no tienes ninguna culpa, ningún error, nunca conociste el pecado. ¿Por qué el lugar de maldición? Cuando estoy viendo Jesús en silencio derrama su sangre, ¿qué diría viéndome? Padre, perdónalo. Él no sabe lo que hace el malo. Yo muero en su lugar. Luego sus últimas palabras, con su última respiración, con mucha dificultad, mirándome hacia el cielo, consumado es. Y expiró. ¿Qué habrá consumado? ¿Qué habrá consumado? Lo que es la paga del pecado. En mi lugar padeció. Él terminó con el pecado. Y Padre Dios que dice, todo aquel que cree en Él. Yo les hago una pregunta. ¿Creen que Jesucristo es el único Hijo de Dios? ¿Creen que Cristo es Jesús realmente ha sido el Cristo? ¿Creen que Cristo fue el Cordero que quitó el pecado del mundo? ¿Creen que Cristo terminó con el pecado? Al tercer día levantó. Apóstol Pablo dijo, el cual fue entregado a causa de nuestras transgresiones y resucitado. ¿Para qué? Para nuestra justificación, dice. Amén, gloria a Dios. Imagen, por favor. Jesús y serpiente de bronce en comparación. Así, antiguamente, como Moisés levantó la serpiente, todo aquel que la miró vivió. Y ahora, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. El siguiente versículo, San Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó, ya que habla con cuánto amor incondicional. De tal manera amó Dios al mundo, a los inmerecidos, a los indignos. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. ¿Cómo sabemos que tenemos la vida eterna? Por la misma promesa de Jesucristo. Hermanos, hermanas, hay una situación. Por eso Satanás nos engaña. Aún las víboras ardientes son muchas. Aún aparentemente hay seducciones, tentaciones. A veces a lo largo de mi vida a mí me espanta. A mí me asusta. ¿Qué tentación? Y en mi cuerpo veo debilidad. Esta debilidad acaba de picarme una tentación. ¿A qué clase de pensamiento he obtenido? ¿A qué clase de idea he concebido? Al verme, no, me voy a morir. Pero Jesucristo que dice, mírame. Cuando vemos a Jesús, cuando creemos en Él, el veneno, sabe, el poder de Satanás está caducado, destrozado, no está vigente. Mi sangre te limpió. Mírame, levántame, camina de nuevo.
Por último, hermanos, voy a leer 2 lugares de la Biblia, vamos a terminar. Gálatas capítulo 3, versículo 10 al 13. Gálatas capítulo 3, versículo 10 al 13 dice así: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Por la ley uno se justifica ¿para qué? Para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá para ellas, por ellas. Cristo nos redimió la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito: maldito todo lo que es colgado en un madero. Y primera del Pedro capítulo 2, versículo 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros estamos muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erráis como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Hermanos, cristiano genuino, quien realmente creyó el Hijo de Dios que terminó con el pecado, ¿está vivo al pecado o está muerto al pecado? Está muerto al pecado, está vivo a la justicia. Hermanos, hermanas, esta parábola que Jesús refirió, nada es difícil. Nicodemo seguramente que le haya entendido. Nicodemo, en aquel tiempo el pueblo miraba mucha serpiente, se confundía, pero la serpiente levantada vivió. De la misma manera, cuando tú solo ves a lo terrenal, a tu cuerpo, a tu debilidad, nunca puedes tener certeza de la vida eterna. Pero ve al Hijo de Dios levantado. Él te redimió de la maldición. Él te limpió. Él te dio vida eterna. Ya no haga el resto de vida viendo a las cosas terrenales, hacia cosas celestiales. Mírame. Eres el autor de la fe y el consumador de la fe. Cuando fijamente mira a Cristo, me regala la fe. Mi poca fe Él consuma y perfecciona. Podemos tener certeza de que Él me ama. Cada vez que se vea una serpiente ardiente, mira la cruz y Cristo les ayudará, les bendecirá. Hoy hasta aquí compartimos, oremos. Jerusalén Radio es la emisora internacional online de Misión Buenas Nuevas. Es de fácil acceso, ya que se encuentra en gran variedad de aplicaciones. Somos una radiodifusora digital cristiana que comparte el corazón de Dios, con programación variada y un equipo que trabaja para crear contenido de calidad. Innovando, creando, compartiendo y predicando la palabra de Dios. Tenemos como propósito esparcir el Evangelio a todas las personas hispanohablantes alrededor del mundo. Deseamos regalar a todos nuestros oyentes una forma diferente y accesible de acercarse a Dios. Jerusalén Radio, siempre contigo. Escudriñando las Escrituras, aprendamos a profundidad sobre la vida de Jesucristo como un siervo incansable, el Hijo de Dios que vino a la tierra para cumplir la voluntad del Padre. El Evangelio de San Marcos narra de forma directa la predicación y los milagros de Cristo. Adentrémonos al estudio bíblico del Evangelio de San Marcos con el pastor Oxu Park.